Canariera con un canario. Tengo una canariera con un canario. Ay, canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes y buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo se encuentren. Y bienvenidos a un nuevo encuentro del CIDICSEF. En el día de hoy tendremos la oportunidad de unir a toda América Latina en una tarde que seguro va a quedar en la memoria de varios de los que están aquí con nosotros. Hoy estaremos presentando los estudios sefaradíes en América Latina y el caso de Fecela, con la presencia de Margalit Bejarano, a quien queremos agradecerle y mucho por su compañía hoy junto a nosotros. Como en cada encuentro, antes de comenzar, queremos agradecerles a las entidades que nos vienen acompañando junto con su auspicio durante estos encuentros, y estas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefaradí de Bogotá, FECELA, Federación de Entidades Sefaradíes de Latinoamérica, FECERA, Federación de Entidades Sefaradíes de la República Argentina, la Comunidad Betel de Argentina, la Comunidad Marroquía Silva de Buenos Aires y Tzalta. Ahora sí, por favor, voy a invitar a Mario para que tome la palabra y poder así darle comienzo formal al encuentro del día de hoy. Y recuerden que las preguntas o dudas que vayan surgiendo las pueden ir enviando por el chat, y cuando la disertante lo considere propicio, vamos a empezar a contestarlas. Mario, todo tuyo. Bueno, un gusto, queridos amigos. Buenas tardes a los que nos siguen de América Latina, buenas noches a los que nos siguen de Europa, de Israel. Hoy es digamos, un día de lujo, un día de excepción. Tenemos a una de las investigadoras sobre los temas sefardíes más importantes del mundo. Yo diría, me animo a decir que es quizá la más importante del mundo en estos temas. En nombre del CIDICSEF y en nombre de todas las instituciones que nos auspician, les queremos agradecer a todos ustedes, les damos la bienvenida. Y en el caso especial de hoy queremos celebrar con ustedes los primeros 50 años de FECELA, la Federación de Entidades Sefaradíes de América Latina, que contamos con la presencia nada menos que de su presidente, Gastón Maya, a quien le damos la cordial bienvenida. Vemos que también está Alberto Levi, un gran dirigente de FECELA. Bienvenido, por favor, es tu casa, la casa de ustedes. Bueno, les cuento que Margalit Bejarano, ¿quién es? La conocemos hace, en lo personal, más de 40 años, siempre ha sido, hemos invitado 2 veces a la Argentina, es una de las estudiosas que ha dedicado toda su vida al estudio de los sefardíes de América Latina, siendo ella jerosolimitana. Ella, cuando empezó todo este trabajo, no hablaba una sola palabra de español y no conocía a las comunidades sefaradíes de América, y se fue interiorizando, hizo un esfuerzo gigantesco, y nosotros somos agradecidos a ella por todos sus estudios. Y ya llevo hace 4 décadas que la conozco y continúa investigando, y nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento en nombre del CIDICSEF, FECELA y todas las instituciones de América Latina, porque se está dedicando a estudiar todo lo nuestro. Les cuento quién es, en 2 palabras, nuestra querida amiga.
es investigadora, fue investigadora del Instituto de Investigación del Judaísmo Contemporáneo, que se llama Abraham Hartman, el instituto. Fue docente del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Publicó varios trabajos sobre los judíos de Cuba, sobre la historia de Cuba, sobre los judíos en Miami, los judíos latinoamericanos en Miami. Bueno, y es una disertante en congresos, organizadora de congresos, honestamente, una amiga en el sentido total. Siempre hemos recibido de ella mucho, digamos, toda su colaboración. El CIDICSEF y todas las instituciones que nos apoyan, somos agradecidos a todo lo que ella nos está brindando y nos va a brindar. Les cuento un cuentito de números: 200, 100 y 50. ¿Qué pasó hace 200 años en América Latina? Más o menos justo hace 200 años se fundó la primera comunidad judía sefaradí de América, que fue la de Belén de Pará, en 1824, 100 años casi. Pero 200 años. Hace 100 años ya estaban las comunidades organizadas, ya gran parte de las comunidades que hoy conocemos en América Latina ya estaban organizadas, y hace 50 años en Lima se creó FESELA, la Federación Sefaradí Latinoamericana, nada menos que con 10 países organizados desde ese entonces, y hoy tenemos con nosotros nada menos que a su presidente Gastón Maya, que después nos va a dirigir unas palabras. Señoras, señores, existen entonces comunidades sefardíes en casi toda América Latina. De eso nos va a hablar, de sus problemas, de sus desafíos, nada menos y nada más que Margalit Bejarano. El título de la conferencia es Contemplaciones sobre los estudios sefardíes en América Latina y el caso de FESELA. Bienvenida, querida Margalit, es tu casa, tú sabes que esta es tu casa y somos nosotros honrados y agradecidos por tu presencia. Gracias, Margalit. Bueno, muchas gracias, Mario. Me siento un poco, no sé, confusa con esa tan generosa y tan linda tus palabras. Es verdad que somos amigos desde más de 40 años y yo siempre sigo con gran admiración todas las actividades de FESELA y creo que es una organización que cumple un papel importantísimo. Me siento también honrada con toda la gente que está aquí, muchos amigos. Uno de ellos, Alberto Levi, que fue una de las personas que entrevisté para mi estudio sobre FESELA. Así que también es un honor tener también todas esas organizaciones sefardíes del continente que apoyan ese trabajo, así que la verdad que me siento muy honrada y muy agradecida. Quiero abrir el PowerPoint, espero que se vea un momentico solo. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer, voy a dividir mi presentación en dos partes. En la primera hablaré sobre los estudios, mis reflexiones sobre los estudios sefardíes en América Latina, y la segunda parte será sobre la historia de FESELA, que voy a empezar con con el contexto histórico. Bueno, mi primer trabajo, o como entré a investigar los sefardíes en América Latina, fue mi estudio de maestría sobre la CISBA, sobre la comunidad sefardí de habla ladino de Buenos Aires. Y cuando empecé a hacer esos estudios también, eso fue bajo la tutoría de Jaime Avni, y empecé también a investigar otras comunidades de Buenos Aires, de la marroquí, alpina y de Macena y de Jerusalén.
Y una cosa que me despertó mi interés era el pensamiento sobre el impacto de las comunidades de origen sobre los modelos sociales, sobre la cultura, sobre la tradición de cada una de esas organizaciones. Pero en aquel periodo, yo estoy hablando de los años 70, casi no existían estudios sobre los judíos, la historia de los judíos en Siria, en Turquía, en Marruecos. Era un tema novedoso o que todavía no fue estudiado mucho. En los años 80 ya eso empezó a cambiar y hoy en día hay un montón de estudios sobre ese tema. Pero bajo pensando sobre esta problemática del impacto de los países de origen, durante muchos años yo traté, y lamentablemente sin éxito, de desarrollar lo que a mí me parecía una cosa importante y todavía lo pienso, un estudio comparativo entre sefardíes del mismo origen con sefardíes en todo el continente americano, es decir, ver cómo los judíos, por ejemplo, de Turquía o los judíos de Damasco, en distintos países seguían los mismos, la herencia cultural que tenían, los mismos modelos sociales, ver cómo, y pensé que había que construir como un mosaico muy grande del continente y también del Imperio Otomano en Norte de África como origen. La única cosa que logré fue escribir, editar con Edna Eisenberg, Zichrona Livraja, ese libro Contemporary Sephardic Identity in the Americas. Bueno, así que es una de las ideas que tengo. Ahora, durante muchos años, y yo no estoy hablando del periodo colonial ni del siglo XIX que Mario mencionó, pero en el siglo XX y XXI se hicieron muchísimos trabajos sobre sefardim en América Latina. Hay libros de historia, hay libros, pero casi todos los estudios que se hicieron, las biografías, los trabajos literarios, etcétera, casi todos se enfocan en una comunidad o en un país y lo que yo pienso que hay que buscar también el contexto más amplio. Y para ese estudio comparativo y más global, vamos a decir, creo que es muy útil utilizar el término que hoy es muy de moda entre investigadores de ciencias sociales, que es diásporas transnacionales. Hoy se habla más bien sobre diásporas nuevas de inmigrantes que llegan hoy en día, pero creo que es muy útil también mirando hacia atrás utilizar ese término. Se trata de grupos de personas que tienen características comunes como el mismo origen, el idioma, la religión, redes familiares y también no es necesario tener todas las características comunes, pero hay muchas, yo creo que es muy útil para estudiar. Aquí tengo el ejemplo de un libro que escribió Walter Zenner, el gran investigador de las comunidades de alpinas en el mundo. Él murió antes que ese término de transnacionalismo entrara de moda y él escribió ese libro, el Global Community, pero es la misma idea. Ahora,
es decir, una comunidad que está dispersa en todo el mundo, con relaciones internas muy fuertes, redes de familiares, pero también redes de comerciales, redes de negocios y muchos rasgos comunes. En los estudios sobre migraciones en la primera mitad del siglo XX, en especial en Estados Unidos, se caracterizaban por veían la inmigración como un movimiento en una dirección. Y también cuando se habla de sefardim en América Latina, los que fundaron las comunidades a principios del siglo XX, venían desde su país de origen hacia América Latina y muchas veces nunca volvieron a su patria, nunca volvieron a ver sus familias. Pero hoy en día sabemos que esas diásporas transnacionales no van solamente en una dirección. Otra vez, si hablo de los sefardim o de los judíos de América Latina en general, hay muchos que pasan de un país a otro, hay mucha gente que vuelve, regresa a su patria de origen, hay otros que viajan de un país a otro, se crean nuevas, Mario antes mencionó mi estudio sobre Miami, pero hay también Panamá, es decir, hay mucho movimiento, hay mucha dinámica, y eso por supuesto cambia mucho la percepción de una diáspora sefardí que estamos viendo todo el tiempo. Ahora, para el estudio también creo que tenemos que determinar el concepto, cuando hablamos de sefardim, hay que explicar ese término. Voy a hacerlo muy brevemente porque hay muchos artículos sobre ese tema, pero hay que, creo que aclarar un poco. Hay investigadores que para ellos los sefardim son todos los que no son ashkenazim. Es decir, el pueblo judío está dividido en dos ramas y todo lo que no es sefardí, lo que no es ashkenazí es considerado sefardí. En Israel, por ejemplo, el rabinato está dividido en dos partes, así que en el concepto sefardí en la religión, hoy en Israel también hay el partido Shas, que también tiene ese concepto de religiosidad sefaradí. Hay otras divisiones, son según los idiomas del país de origen, puede ser árabe, puede ser español, puede ser jatitía, pero también hay investigadores que consideran sefardim solo personas cuyo origen es los expulsados de España. Entonces, Irán, Irak, Yemen, por ejemplo, no son parte del mundo sefaradí. Yo creo que yo utilizo en mis estudios el término de grupos subétnicos. Es decir, creo que la gente que viene aún hoy en día con todos los cambios que hubo, pero hay las comunidades marroquíes, hay la comunidad de Alpina, hay la comunidad chami, hay la comunidad turca, etc. Es decir, hay esa particularidad que se sigue conservando. En Israel se habla mucho, especialmente en las estadísticas, pero se habla de MENA, los judíos de MENA, es decir, del Medio Oriente y del norte de África. Y siempre hay esa división entre los que vienen de Europa y América, que también no es decir, entre los que vienen de Europa y América también hay sefardim. Así que todo es muy complicado y que hay que definir para estudiar. Ahora, en el caso de América Latina, como ven aquí, ustedes conocen bien porque viven ahí,
pero si vemos todos los países de origen de los sefardíes que llegaron en América Latina, sí se puede utilizar la palabra sefardí, porque todos esos países eran bajo el impacto o la historia de los expulsados de España, llegaron a esos países. Así que en ese caso, creo que en América Latina, yo no conozco yemenitas o iraquíes o iranianos, así que creo que el sfaradismo aquí está conservado. Ahora, en los últimos años, bueno, quería hablar algo sobre Israel. En Israel, de los estudios, bueno, se utiliza mucho la palabra Mizrahim. Y si con vuestro, no sé si ustedes lo aceptan o no, pero voy a utilizarlo también, Sefardim y Mizrahim. En los estudios en Israel, mayormente sobre la gente que vino de países musulmanes, se concentran en la sociología, principalmente los estudios ciencias sociales. Aunque hay muchos estudios sobre la historia en los países de origen, pero los estudios se concentran desde 48, desde que llegaron a Israel, y muy pocos hablan del impacto de los países de origen sobre, es decir, es como se corta un poco la historia cuando llegan, y ahí el interés de los investigadores es principalmente sobre la vida en Israel. Hay muchísimos estudios sobre la absorción en los primeros años, sobre la brecha socioeconómica y su impacto, y hoy en día hay también muchos estudios sobre las tensiones políticas, las protestas contra la hegemonía ashkenazí, el lugar de los sefardim en la política, etc. Los que sí se interesan en el contacto con el país de origen son los que estudian el folclore y que se interesan mucho más en la herencia cultural, tal como, no sé, de tzadikim, los entierros, no, tzadikim, cementerios que tienen justos, que la gente va a bendecir las tumbas. Eso es algo que atrae mucho a investigadores. Pero falta mucho como lo que dije al principio, es decir, ver el contexto más amplio de dónde llegaron, qué conservan y cuál es el impacto de la vida en Israel. Ahora, aquí quiero presentar muy brevemente un proyecto de historia oral que creo que es muy importante, que se llama Sephardi Voices. Empezó con iniciativa del profesor Henry Green de la Universidad de Miami, y que él y otros están entrevistando sefardim en muchos países. No han llegado a América Latina, lamentablemente, pero en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, también en Israel, pero principalmente en otros países. Y el eje de las historias orales es, de un lado, el trauma de la salida, es decir, la gente que fue investigada es gente que salió como consecuencia del conflicto del Medio Oriente, y fue una experiencia muy traumática, y también hay esa comparación, los que llegaron a Israel, los que llegaron a Francia, los que llegaron a Inglaterra, es decir, cada uno tuvo su historia diferente. Ahora, Henry Green es muy amigo, y yo traté de convencerlo a hacer también entrevistas en América Latina,
lo que falta es dinero siempre, pero yo creo que eso me hizo pensar, no se interesaba tanto, creo, en la historia de los inmigrantes que han llegado a principios del siglo XX, tampoco se puede entrevistarlo, ya no están, pero eso me hizo pensar que en los estudios sobre sefaradim en América Latina, el papel de los que llegaron como consecuencia del conflicto, es decir, la gente que salió de Siria después del 48, la gente que salió de Marruecos, ahí no hubo persecuciones, pero también fue traumática la salida después de la independencia. Eso, creo que el papel de la gente que llegó a mediados del siglo XX o la segunda mitad del siglo XX no fue entrevistada bastante y no tiene lugar bastante grande dentro de los estudios sobre América Latina. Quizás me equivoco y después me lo dirán. Ahora, un estudio que creo que vale la pena, yo no sé si ustedes conocen a Aviad Moreno de la Universidad de Ben Gurion, vale la pena conocerlo. Es un joven investigador que hizo su doctorado sobre comparando la inmigración de Marruecos español hacia Israel de un lado y hacia Venezuela. Y eso lo toma como un caso, un case study, ¿no? Un caso para tratar de desarrollar un estudio también con otros investigadores sobre ver las migraciones hacia Israel como parte, como en el contexto mundial de las migraciones sefardíes y ver los contactos entre los que están en Israel y los que están en otros países, principalmente en América Latina. Así que creo que vale la pena también tener contacto con él. Y también él da mucha importancia al lugar del movimiento sionista en la construcción de la identidad sefaradí, que es el caso de Fesela también. Ahora casi llego a la segunda parte, pero también quiero mencionar que en mi opinión, no hay, hay ese libro, ese estudio importante de Adriana Brodsky sobre los sefardim en Argentina, que ella trabaja mucho el tema del sionismo. Pero fuera de ese estudio hay muy poco sobre el sionismo en América Latina, que creo que es el sionismo entre sefardim, no entre ashkenazim. Y hay diferencias ideológicas. Los sefardim tendían mucho más a ver el sionismo también como parte de su tradición religiosa, menos los partidos no tenían mucho sentido en su visión. Y también hay, como en Israel, también en América Latina, hubo el problema de la hegemonía ashkenazí dentro de las organizaciones sionistas. Y yo, en mis estudios sobre Argentina, también sobre Cuba, es muy, se nota mucho el tema del Yiddish como algo que separa, es decir, quizás yo no recuerdo exactamente dónde, creo que lo leí en La Luz, en algún lugar, que en una reunión de sionistas en Argentina, los sefardim, uno de los sefardim se quejó que hablaban en Yiddish, y entonces un señor le dijo: señor León, usted ya vive 35 años en la Argentina, ya es tiempo que hable Yiddish, que aprenda Yiddish. Así que eso es... pero llego ahora a la segunda parte, que es la Organización Sionista Mundial se opuso a la separación, lo que veían como la separación de los sefaradim. La afiliación legítima era o a través de los partidos sionistas
o a través del territorio, es decir, representantes de ciertos países, pero no la etnicidad. Y bueno, con eso paso antes de llegar a Fesela, quiero dar el contexto, mirar un poco hasta atrás. En 1925 se funda la organización, la Confederación Universal de Juifs Sefaradim. Eso fue durante el Congreso Sionista Mundial, y los objetivos eran, los sefardíes querían tener su propia organización dentro de la Organización Sionista Mundial, pero para difundir también el sionismo entre los sefardíes y representarlos en la Organización Sionista Mundial. Ahora, aunque estamos hablando de hace 100 años más o menos, también en ese periodo había la sensación de discriminación de los sefaradim, los mizrahim, que llegaban a Eretz Israel y no recibían la misma ayuda que los ashkenazim. Esa era la protesta. Ahora, los iniciadores de esa confederación eran lo que podemos llamar la élite de sefaradí de Jerusalén, la gente que pertenecía al Consejo Sefaradí de Jerusalén, que eran visto un poco como la aristocracia local, pero ellos pretendían representar a los mizrahim. Y fundaron sucursales en muchísimos países, entre otros en América Latina, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Chile y Cuba. Y creo que en todos esos países los que fundaron esas sucursales lo conocían personalmente, eran parte de redes de familiares o de redes, es decir, gente que llegaba en los años 20, muchos sefaradim de Eretz Israel por la crisis económica han llegado a América Latina. Y esa organización o ese intento de crear una organización sefaradí creó una gran oposición en la Organización Sionista Mundial. Y para oponerse a esta confederación sefaradí, mandaron el shaliach, el emisario, el doctor Ariel Ben-Zion, y voy a leer el propósito de su misión. Él creó en todos esos países donde él visitó una organización llamada Bnei Kedem. Bnei Kedem es oriundos del Oriente. Los objetivos son agrupar a los sefaradim bajo la bandera del sionismo, llevarlos como un único elemento con una sola alma, una sola lengua y una sola idea al Congreso Sionista. Es el propósito primario de los Bnei Kedem. Al Congreso Sionista, que simboliza la unión de todo Israel. Cuando los que representen a los Bnei Kedem en el Congreso Sionista retornen a sus respectivas comunidades, llevarán a sus conciudadanos el mensaje de la unión del pueblo y del país, y esto influirá a fin de que cumpla la unión de todo Israel en la diáspora, el comienzo de la unión real que sobrevendrá en Palestina. Es decir, es la unión, no porque ven los sionistas, los sefardim, que quieren agruparse en forma separada como un estado dentro de un estado, y eso era contra su ideología. La Confederación Universal de las Comunidades Sefardíes, como reacción, manda el rabino Shabtai Jain, que supongo que muchos conocen su historia, que al principio tuvo un gran impacto. Él viene como para hacer la campaña entre los sefaradim, pero llega a un acuerdo con Keren HaYesod para trabajar juntos, pero
he recibido con gran honor, y solo leo un ejemplo que es de Cuba. El rabino Jain nos hizo despertar de la letargía del galut que estábamos conviviendo, ha despertado el sentimiento de todos nosotros hacia nuestro sagrado deber nacional. Así que los sefardim lo reciben bien, pero hay un conflicto muy grande con la gente de Keren HaYesod, y eso, por lo menos en América Latina, eso no, Bnei Kedem por su, eso no olvidé decir, Ariel Ben Zion, como muchos shlichim que llegaron después, cuando llegan a un país piensan que conocen la realidad, construyeron nuevas organizaciones, pero después se van y nada queda, porque si no, uno no queda ahí para seguir, pues, o no encuentra las personas adecuadas, eso no tiene repercusión. Bueno, entonces, en los años 30, esta confederación sigue existiendo, pero con mucho menos éxito. Siguen luchando contra la discriminación de los sefaradim en la Organización Sionista Mundial, pero eso no, la Organización Sionista no cambia su opinión. Y también quieren ayudar a los sefaradim de Eretz Israel, pero como dije, hay una declinación muy grande. En el 1935 cambia el nombre, la Unión Universal de Comunidades Sefaradit. No es solamente un cambio de nombre, también el centro pasa de Eretz Israel, de la iniciativa de los sefaradim de Jerusalén, a los activistas que viven en la diáspora, que se interesan principalmente en los problemas locales y no se interesan mucho menos en el sionismo. Así que en América Latina desaparece, pero también en el mundo, en la diáspora desaparece y vuelve a surgir en los años 40. En 44 hay un intento de reorganizar la Confederación Sefaradí. El centro ahora es en Nueva York, y también hay una presencia de América Latina. Quieren también, como está escrito aquí, levantar el prestigio de los sefaradim y ayudar a los judíos que viven en países árabes. Cuando se funda el Estado de Israel, el Consejo de la Comunidad Sefaradí, como dije, la aristocracia sefaradí, vuelve a tratar de organizar la Confederación, una organización mundial sefaradí. Y Eliyahu Eliashar llegó a la Argentina tratando de hacer campaña para ayudar a los sefaradim o mizrahim en Eretz Israel, también con una gran oposición del gobierno israelí y de la agencia judía, pero él logra fundar un partido sefaradí y entra en las dos primeras Knesset de Israel, pero toda la atmósfera en aquel periodo era contra una organización separada sefaradí. En aquel periodo la idea que dominaba el país era que hay que la fusión o el crisol de todas las diásporas, y todos deben ser israelíes y no hay que hacer divisiones políticas de sefaradim. Y así que este partido no tiene desaparece, y frente a la oposición de la agencia judía, del gobierno israelí, se hace la convención para fundar nuevamente una organización sefaradí mundial, pasa a París. Y ahí se funde la Federación Sefaradí Mundial, ahora no es confederación, sino federación. Los líderes, todos los presidentes eran ingleses, judíos ingleses. Y
y es una organización, los Yashar y sus compañeros del Consejo Sefardí de Jerusalén, de hecho, pierden su relevancia, no hay interés en el sionismo, no hay interés en ayudar a los mizrahim en Israel. El liderazgo es en manos de la congregación sefaradí portuguesa de Londres, que se interesa en sus propios problemas. En 67 hay un cambio muy importante porque surge un conflicto entre esta élite de Londres con jóvenes líderes que tienen una orientación sionista y quieren y ven como un propósito principal educar, ayudar a levantar el nivel educacional de los sefaradim y mizrahim en Israel, y no hablar solamente en inglés, sino incluir también el francés y el español como idiomas que hay que utilizarlos en el mundo sefaradí. Y el gran desarrollo ocurre con la elección de Nissim Gaon a la presidencia de la Federación Sionista Mundial. Nissim Gaon nació en Jartum, en Sudán, pero después vivió en Suiza. Era muy hombre de negocios, muy banquero, muy exitoso y un filántropo muy grande. Y él veía como objetivo principal ayudar a educar los mizrahim en Israel. Pero también él tuvo muchas relaciones personales con la agencia judía y hizo mucho para romper esa oposición a la separación sefaradí. Un factor muy importante fue las protestas de las panteras negras en Israel en 1970. Empezaron esas protestas contra la discriminación sefaradí, contra su nivel, dificultades económicas, contra la hegemonía ashkenazí. Y eso también influyó mucho la oposición, la actitud de la Organización Sionista Mundial. En el Congreso Sionista que tuvo lugar en 1972, finalmente incorporaron la Federación Sionista Mundial en la Organización Sionista Mundial. Es decir, los sefaradim tienen por primera vez una legitimidad de representar el mundo sefaradí dentro de la Organización Sionista Mundial. Con eso se funda el Departamento de Comunidades Sefardíes, que apoyó mucho también todas las comunidades sefardíes como parte de la Organización Sionista. Y eso, aquí hay el gran cambio que lleva a la fundación de FESELA. Y creo que eso es lo que quiero señalar, es ese reconocimiento del pluralismo étnico dentro del sionismo, del movimiento sionista. Bueno, FESELA, como Mario señaló antes, que está cumpliendo los 50 años, se funda en Lima el 27 de octubre de 72, y entre sus objetivos, la representación de sefardíes en América Latina, la integración al judaísmo y al sionismo de los sefaradín, y la promoción de la vida espiritual, social y cultural judía en todo el continente latinoamericano. La participación en el liderazgo judío y sionista a nivel latinoamericano y mundial. Eso es muy importante. Durante muchísimos años también en América Latina, la hegemonía de las organizaciones techo y
los representantes de los judíos eran principalmente en manos de los ashkenazim. Desde la fundación de Fesela, los líderes sefardíes entran también a nivel comunitario como representantes de todos los judíos en su país y también dentro del movimiento sionista mundial tienen lugares importantes de liderazgo. Ahora, bueno, aquí tienen los países. No voy a hablar, aunque es mi tema de estudio, que es Miami, pero no voy a hablar sobre esto. Lo importante es que los judíos, ya que Cuba, los judíos cubanos están en Miami principalmente, entonces la sucursal en Miami es la representante de los judíos cubanos. Yo espero que con el tiempo será también la representante de los sefardíes, de los muchos sefardíes que viven hoy en Miami, no solamente los cubanos. Pero Fesela se interesa mucho también de los problemas locales, tal como promover la educación educación de la cultura sefardí para transmitir el legado sefardí a sus hijos y preparar jóvenes líderes, etc. Ahora, aquí tengo algunos párrafos del himno de Fesela que no voy a leer, pero no sé si los pueden leer, pero señalé las cosas principales, es decir, hay un renacimiento espiritual, un renacimiento de la identidad sefaradí. Hay un énfasis de la unión, es decir, no van contra la unión del mundo judío, pero no es algo de separación, sino algo parte de la unión del pueblo. Es muy importante la tradición religiosa y, por supuesto, el sionismo. Las actividades culturales de Fesela, que son una parte muy, muy importante, que quizás la más importante en sus actividades, se crea Sidicsef. Bueno, hay aquí Mario, que es, desde el principio creo que es el alma de Sidicsef, y con todos los otros que lo acompañan con gran devoción. Y hay el Centro de Estudios Sefardíes en Caracas, hay que sigue durante años y años publicando Maguen Escudo. Por supuesto también Sidicsef tiene Sefárdica, y hay las semanas sefardíes que empezaron en Caracas, pero después se difundieron en toda América Latina, y creo que hay muchas otras organizaciones. Antes se leyeron, Gabriel leyó los nombres de comunidades que apoyan ese evento, así que muchos, todos están ayudando las actividades culturales. Nissim Gaon, que era durante 40 años el presidente de la Federación Sefardí Mundial, era muy, muy activo él creó el Centro de Educación Sefardí en Jerusalén. Y las actividades, ustedes las conocen mejor que yo, que se publican muchos trabajos, hay exposiciones, conferencias, conciertos, congresos y mucho más. Hay los cursos de ladino, de historia sefaradí, y creo que una cosa muy importante es el legado sefaradí no es solamente algo cerrado dentro del mundo judío, sino sale afuera también, se convierte en parte de la cultura, yo diría, universal de América Latina,
y entra en la esfera pública, así que la presencia de las actividades que ustedes hacen es muy importante. Y todo eso ayuda a fortalecer la identidad es decir, otro tema que yo decidí no hablar sobre él, pero es muy importante y creo que necesita mucha investigación, es la parte religiosa de la religión, que yo no voy a entrar en eso, que es un tema aparte, pero creo que la importancia también de las actividades de FESELA es crear un factor identitario que no es necesariamente religioso, es decir, no, en el pasado yo creo que la religión, la tradición de cada comunidad aparte era muy importante para preservar la religión. Hoy ya hay muchos cambios y creo que ustedes crean una identidad sefaradí, yo diría más bien cultural, que es muy importante y no es necesariamente religiosa. Ahora, FESELA tiene también muchas actividades en la política, y creo, es decir, FESELA tiene, creo un espacio político a todos común, es decir, entre las comunidades sefardíes todavía, aunque hay muchos cambios, pero todavía existen muchas instituciones comunitarias que pertenecen a un subgrupo, los alepinos, los damasenos, los marroquíes, hay lugares donde es más fuerte, como México, pero eso, es decir, la comunidad todavía mantiene ese espacio más particular, mientras que la actividad sionista y FESELA es la base, pues hay un espacio común a todos los sefardíes. Es muy importante la identificación con el Estado de Israel. También eso es parte de la responsabilidad hacia los mizrahim que necesitan más ayuda. En el pasado, y eso hubo también conflictos al lado de eso, había la idea era que hay que sostener, hay que apoyar el Estado de Israel dando campañas que el gobierno israelí va a decidir qué se hace con eso. Ahora ya son muchos años que los que quieren apoyar a Israel apoyan un sector más cercano a sus corazones. Y aquí FESELA tiene, creo que sabe lo que tiene esa responsabilidad. Y bueno, ahí voy a mencionar brevemente también en las relaciones con España. FESELA ayudó, no sé cuánto y hasta qué punto, pero tuvo cierto impacto sobre la derogación del edicto de expulsión y sobre las relaciones diplomáticas entre España e Israel. Y creo que la cosa más principal, la cumbre de sus logos, era el otorgamiento del premio Príncipe de Asturias a las comunidades sefardíes en la diáspora en 1992. Un momento. Ahora, lo que veo como agenda para el estudio es decir, lo que quiero proponer es que hay que analizar la historia sefaradí desde una perspectiva global y no solamente local. Hay que aplicar, bueno, lo que dije, el marco teórico del transnacionalismo o de las diásporas transnacionales a casos de sefaradí. Que hay identidades, bueno, hoy sabemos que no hay una identidad que gana, hay múltiples identidades
y hay identidades que son colectivas, es decir, de todos los sefardíes, y otros son de grupos específicos. Creo que hay que estudiar los contactos entre Israel y las diversas diásporas, como mencioné a los estudios de Aviad Moreno, y es muy importante estudiar las redes de comunicación. Eso también hay un cambio creo, en los estudios históricos. Antes se veían más los procesos generales. Hoy se ve mucho el individuo y la familia como factores muy importantes en el estudio de la historia. Hay esas nuevas inmigraciones hacia Miami, Panamá. Yo no sé, hubo periodos que la gente iba a Venezuela, hoy casi no quedan, es decir, el número de judíos en Venezuela ha decrecido mucho. Y como dije, es algo muy dinámico y hay cambios. Y creo que muy importante es estudiar la problemática actual de Fesela. Bueno, durante muchos años Fesela recibía ayuda de la agencia judía, del departamento de comunidades sefardíes, que ya no existe. Y también, mientras que Gaón vivía, también había mucha ayuda de la parte de la Federación Sefardí Mundial. Todo eso, ahora Fesela tiene que vivir de sus propios ingresos, y eso también, me imagino, otra vez ustedes lo han vivido, lo viven, el presidente de Fesela y otros activistas, ustedes conocen la situación mucho mejor que yo, pero esto es, pero hay también cambios o problemas que hay que estudiarlos a fondo, como atraer a los jóvenes, como crear una joven, un liderazgo joven, qué impacto tienen los cambios religiosos, la situación en Israel, que está cambiando, etcétera. Y bueno, como conclusión, solo quiero decir esto, que la iniciativa para la fundación de Fesela era de la Agencia Judía, de la Federación Sefardí Mundial, pero la necesidad de fundar Fesela existía, es decir, las necesidades son reales, y Fesela cumple necesidades. Para eso creo que a pesar de cierre del departamento, etcétera, no ha perdido, no ha dejado de existir, sino sigue existiendo porque llena necesidades que son, que tienen causas profundas y necesidades que son reales. Y por eso creo que seguirá existiendo. Y creo que, bueno, termino con deseando al cumpleaños de Fesela como hasta 100 y 20, ¿no? Mucho más. Y muchas gracias a todos ustedes. ¿No? Excelentísimo, querida Margalit. Creo que se impone, antes de 2 o 3 preguntas que nos han llegado, le damos la palabra a Gastón, que, bueno, es el presidente de Fesela y seguramente tendrá algún comentario que hacer. Gastón, te damos la palabra. Gracias, Mario. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Margalit por su interesante exposición. Quiero agradecerle al CIDICSEF por brindar este espacio para Fesela y por festejar a Fesela en sus 50 años. Y coincido con muchas de las cosas que dijo Margalit. Hay algunas otras que difiero, pero quisiera ver las cosas alejándome un poco para verlas con perspectiva.
En lo que en lo que yo pienso, yo creo que estamos pasando por un momento de oro en el sefaradismo. Si nos alejamos para ver con perspectiva, pues después de 500 años hemos conseguido la derogación de un edicto de expulsión. Eso como pueblo sefaradí nos tiene que dar un nuevo aire, un nuevo aire. Sí estamos viendo que existen una serie de nuevas condiciones que tendremos que resolver, pero yo creo que el papel de FESELA es importante y va a ser resuelto a través de lo más importante que hace FESELA, la educación. Yo creo que es muy importante proseguir con el papel de instituciones como el CIDICSEF, como el Centro de Estudios Sefaradíes, porque hoy en día la mayor parte de los matrimonios son intercomunitarios en América Latina. Estos matrimonios intercomunitarios tienen como resultado hijos con dos identidades, bueno, con varias identidades, ¿no? Las nacionales y demás, pero judaicamente tienen identidad ashkenazí y sefaradí en muchos de los casos. Estos muchachos tienen que tener un conocimiento importante de su identidad sefaradí y un conocimiento importante de su identidad ashkenazí. Y ese es el papel que debe de cumplir FESELA, el que tengan esa información disponible en el momento que ellos la requieran, en el momento que busquen sus raíces. Entonces, pues sí, han sido 50 años de una gran historia, pero la pregunta es, los próximos 50, 70, 100, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que va a ser muy importante el dejar constancia de nuestras tradiciones, el que la gente pueda encontrar en un ámbito académico estas tradiciones y recuperarlas cuando realmente tenga esa inquietud, porque los muchachos a los 20 años hoy en día están inmersos en construir su identidad como personas desde otro punto de vista, su identidad como profesionistas, su identidad laboral, formar una familia, pero de pronto llega un momento en que se preguntan de dónde vienen y en ese momento deben de tener esa información a la mano. Entonces, pues, yo creo que CIDICSEF es un puntal en ese sentido y FESELA debe de seguir apuntalando esto. Y bueno, pues, el tiempo dirá hacia dónde vamos, pero la voluntad es fuerte y creo que somos un fenómeno de los judíos sefaradíes en Latinoamérica que llegó para quedarse. Hemos sobrevivido alrededor de 100 años la mayoría. Hemos sobrevivido ya a una guerra mundial, cambios económicos hacia un sentido y hacia otro brutales en nuestros países y seguimos acá. Entonces, pues llegamos para quedarnos y muchas felicidades a todos. La mayoría de los que están aquí son parte de FESELA. Y yo creo que esto no es algo personal, es institucional. Y bueno, pues como la institución está hecha de personas, no quiero obviar la presencia aquí de Alberto y seguramente Sonia Levy, que debe de estar a su lado. Han sido unos líderes que han formado una nueva generación. Yo me precio de haber aprendido mucho de Beto, me precio de haber aprendido aquí de Mario algunas cosas. Y bueno, pues sigamos adelante, hay mucho camino todavía por andar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Mario, no sé si vos tenés algún anuncio para hacer. Sí, dos simples preguntitas que han llegado. Una es respecto al conflicto, diríamos, ashkenazí sefardí en Israel. Preguntan si eso, en el largo plazo, eso se va a diluir y hacen una acotación respecto de los israelíes, cómo ven a los
a los negros, es decir, si tendría algo que ver esa relación. Otra preguntita es respecto a América Latina, por suerte no hay diferencias entre Ashkenazim y Sefaradín, es muy leve la diferencia. ¿Por qué no pasa lo mismo en Israel? Y la tercera pregunta, otra pregunta dice, desde el año 50 hasta la actualidad, ¿qué es lo que, digamos, cuántos sefaradíes latinoamericanos han llegado a Israel? Son 3 preguntas, no mucho. A ver qué. La segunda no estoy segura que capté. La primera era Era sobre el conflicto entre... sefaradíes que nací en Israel. En América Latina no se da esa disputa. Y qué pasa en el futuro. El futuro se va, digamos, va a disminuir ese conflicto. Y el tema de la cantidad de sefaradíes que llegaron desde el año 50, creo que es imposible, no sé, no hay ninguna cifra, ¿no? No, bueno, contestar o puedo empezar a contestar. Bueno, creo que Gastón dijo cosas muy importantes, pero no hubo preguntas. Quizás tendría que haber mencionado yo el tema de la ciudadanía sefaradí, que es también muchos, me imagino que también entre sefaradí en América Latina pidieron la ciudadanía, y eso también tiene una importancia muy grande. Ahora, con Mario, el conflicto en Israel, bueno, yo no soy experta, pero vivo allá. De lo que yo veo, yo creo que es un conflicto más bien socioeconómico que del origen. Y por eso en América Latina es diferente. Es decir, es verdad, y yo lo he vivido, que hubo discriminación. Pero la discriminación podía ser también del otro lado, es decir, cuando a la mayoría son sefaradíes, como pasa, por ejemplo, en Panamá, la discriminación es hacia los ashkenazim. Pero el problema y las grandes protestas son a causa de la división, de la brecha socioeconómica. Y eso creo yo creo que es un tema muy profundo. Yo no veo que cambia muy fácilmente, y yo creo que como que hay que sacar afuera, es decir, no hay que decir eso pasará y no hay, como decían muchas veces. No, yo creo que es real y que hay que enfrentar el conflicto, analizarlo bien, y esperamos que con el tiempo pasará. Pero como soy historiadora y no sé el futuro, y no profeta, no puedo decir lo que va a pasar. Ahora, hay muchos, otra vez, es mi impresión. Durante muchos años había muy pocos sefardim que llegaban a Israel. En los últimos, yo no sé cuánto decir, los decenios, hay mucha migración, pero mayormente de gente religiosa. Muchos que se hicieron ortodoxos, que volvieron a la religión. La mayoría de los sefardim que yo he encontrado son religiosos. No necesariamente nacieron así. Pero como dije, es una impresión, no tengo números. No sé si contesté tus preguntas. El micrófono, Mario, el micrófono. Perfecto, tienes razón. Le damos la palabra, está pidiendo la palabra a Alberto Levi de FECELA. Le damos la palabra para un saludo y vamos a comentar las próximas actividades. A ver, Alberto, por favor. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Aquí en México es la hora de la comida, pero este ha sido un momento de aperitivo extraordinario que ha acariciado y alimentado el alma. Muchas gracias, Margalit, por esta brillante exposición, y a Mario por ser el anfitrión y motivador
de este tipo de actividades que nos dan riqueza como sefaradim. Y yo tengo una pregunta, Margalit. Hace como 20 años, 15 años puede ser, tú tenías una inquietud hablando de una disyuntiva que se presentaba en las comunidades sefaradíes de América Latina. Y para ti era muy importante tratar de encontrar el rumbo que podrían tener las comunidades sefaradíes de América Latina si iban a caminar hacia las cuestiones de carácter religioso o a la conservación de la cultura y los orígenes de los lugares de procedencia. Y esto tú lo ponderabas en forma muy importante, inclusive hiciste algunos escritos al respecto, y en tu exposición del día de hoy ya no lo retomas como tal. Sí hablas de ese problema, hablas inclusive, lo enriqueces con la parte sionista, como por dónde está trabajando, por dónde ves tú la tendencia en América Latina. El tiempo nos ha hecho ver que muchas de las comunidades han tendido hacia las cuestiones religiosas. Ha habido comunidades que han decrecido en número de población y tenemos unas circunstancias muy particulares en Fecela. Pero me gustaría saber este pensamiento, esta línea, tú cómo la reflexionas ahora. Y en segundo término, para no volver a pedir la palabra, quisiera pedirle al presidente del CIDICSEF, a Mario, que por favor repita este tipo de oportunidades de volver a platicar cuestiones más específicas con Margalit y con otros estudiosos de cuestiones de sefaradís para abrir mesas de debate. Se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Bueno, trataré de responder de forma un poco breve porque es un tema que lo he estudiado, pero no tengo cosas nuevas quizás. Lo que yo traté de entender es la relación entre etnicidad y religión. Y en muchas comunidades, y eso es, yo creo, muy típico de la tradición religiosa, los sefardín tendían a seguir lo que aprendieron en la familia, en la casa, en la comunidad, y la tradición religiosa era parte de la identidad del grupo, del grupo de los sefaradim, los alpinos, los damascenos, etc. Lo que pasa es que durante no sé, desde los 40 años, últimos 40 años, hubo cambios que hacían decrecer o declinar, no sé qué palabra usar, la tradición del grupo específico, y hay una gran influencia de tendencias que no son sefardí del grupo, es decir, y van contra esa tradición del grupo específico. Eso hay de un lado el sefaradismo que el rabino Ovadia Yosef apoyaba, que era un sefaradismo global, es decir, no es importante si la tradición del grupo específico, sino es la tradición de Jerusalén como centro, pero es una tradición de todos los sefardim del mundo, y no el impacto de, no sé, la preservación del rito específico del grupo, de las costumbres específicas, no tiene relevancia. De otro lado, hay influencias de Chabad, Torah, también de los conservadores y de los reformistas, y quizás también hay a veces ultraortodoxos ashkenazim que influyen a sefaradim, y todo eso
no tiene, para todos ellos, no hay importancia del grupo específico al cual un sefaradí pertenece. Y así que hay la religiosidad o también la gente que no es religiosa de nada, o la irreligiosidad, vamos a decir, no está ligada a la tradición específica. Y ahora, hay muchos sefardim, y creo que Fesela se siente de lo que le hizo Fesela. Hay activistas sefardíes que ven, que quieren mantener la tradición de su grupo dentro de sus comunidades. Y lo que pasa es que en muchos casos, como no hay liderazgo rabínico sefardí del mismo grupo, eso es se ve con los de habla ladino, creo que no hay rabinos que tienen la tradición turca o balcánica. Entonces las comunidades reciben rabinos que son quizás de origen marroquí, que tiene una tendencia como Shas en Israel, es decir, otra vez bajo la Ovadia Yosef, que ya no vive, pero no hay nadie que tiene la misma altura, la misma influencia. Y así que eso aleja la gente la gente tiene que elegir, o quiere ser muy religioso y pertenecer a la comunidad, o se encuentra fuera de su comunidad porque ya ahí no se siente en su casa. No sé si contesté. Muchas gracias. Excelente, excelente. Ya tenemos que ir cerrando y les queremos decir que nos han seguido desde varios puntos de América Latina, desde Israel, desde saludos de muchísimos lugares. Queremos agradecerle profundamente a Margalit y les informamos las próximas actividades que son presenciales, no son por Zoom. Mañana tenemos en la Biblioteca Nacional a Ruth Fein de Israel. Va a hablar sobre temas de Borges de Israel, y así como sucesivamente los 3 jueves siguientes. Está la exposición Borges e Israel, que está abierta hasta las 18 horas todos los días. Eso es en Argentina. De todas maneras, en diciembre continúan los Zoom con temas interesantísimos, así que les invitamos a continuar con nosotros. Gracias Alberto, gracias Gastón, gracias Margalit, gracias a toda la comisión directiva, gracias a todos los amigos de todas partes del mundo que nos siguen desde hace mucho tiempo, gracias a los 100 y pico de personas que nos siguieron en Facebook. Muchas gracias a todos, nos vemos en las próximas actividades. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario, y a toda la gente que estuvo aquí, fue un placer. Y los agradezco mucho. El aplauso, verás el aplauso de mucha gente que te está saludando desde muchos lugares del mundo. Nuevamente, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Nos vemos, seguimos en otra oportunidad. Hasta la próxima.